Los conocíamos. Los humanos habían formado parte de la coalición planetaria unida durante cientos de años cuando nos enfrentamos a los Brosk. Los humanos eran carroñeros, regateadores, piratas y, en general, una afrenta a la sensibilidad intergaláctica. Incluso sus diplomáticos oficiales, sus cuerpos militares y sus mentes dirigentes eran poco mejores que los simios de los que habían evolucionado. Eran la única raza conocida cuyos miembros se declararían la guerra entre sí. Y cuando los pacificadores de la UPC intervinieron para disipar la lucha, alguna facción humana siempre se quejaba en el Consejo de que la UPC elegía bando. Incluso cuando todo lo que hacían era desarmar a ambos bandos e introducir árbitros neutrales para ayudar en las negociaciones. Sus naves eran basura. Su conocimiento médico era rudimentario. Su destreza física era deficiente, pues eran simios sin pelo con poco más que una impresionante fuerza de mordida para mostrar en cualquier armamento natural. Sus sociedades eran un caos ineficiente, disputado, con prioridades mal establecidas y asignaciones de fondos descontroladas. Sus idiomas, sí, más de uno, eran desastres improvisados, aparentemente diseñados con el propósito expreso de acabar con las IA traductoras. En resumen, los humanos eran una molestia que la mayoría de los miembros de la UPC sentían que habían llegado a la coalición aprovechando su estatus de civilización apenas calificada, así como su hazaña ciertamente impresionante de alcanzar FTL por sí solos antes del primer contacto. Los conocíamos y los teníamos en muy baja estima. Así que cuando los Bros aparecieron y esterilizaron 3 mundos de la UPC, uno de los cuales era el único mundo habitado de una raza miembro incipiente, y se envió la convocatoria para el reclutamiento militar en busca de una primera serie de participantes voluntarios, nos sorprendió que las 3 primeras respuestas fueran de humanos. Cuando se hizo la rara convocatoria de reclutamiento entre la UPC, se esperaba una respuesta de los gobiernos miembros, y cada miembro proporcionaría su ejército permanente y daría a los civiles la oportunidad de alistarse para el servicio. Pero eso no fue lo que hicieron los humanos. O al menos no exclusivamente. No fueron los mundos humanos ni los líderes los que respondieron tan rápidamente. Esas primeras respuestas vinieron de 2 barcos piratas y una estación de chatarra. Una maldita estación de chatarra estacionaria se ofreció voluntariamente al Consejo de la UPC para prestar servicio. De las 56 respuestas que llegaron el primer día, 47 de ellas fueron de tripulaciones, estaciones y puestos avanzados humanos, y una del propio liderazgo humano. Fue una vergonzosa demostración de ineptitud, y reforzó en las mentes de muchas razas miembro la idea de que los humanos servían para poco más que actos de violencia entusiasta, espontáneos y con golpes de pecho. El número de sus respuestas no debería habernos llenado de esperanzas sobre su participación. Sin embargo, como no esperábamos nada, nos sentimos decepcionados por la cantidad de naves que se reunieron. Aparecieron 193 naves, 75 de las cuales eran militares oficiales. Incluso los Grell, una especie monoplanetaria que generalmente era considerada básicamente como pacifista, lograron traer 360 naves adecuadas para el combate. Fue una actuación tan mediocre que el mando de la UPC no se molestó en incorporarlas a ninguno de los escuadrones principales. A la humanidad se le ofreció un papel que pensamos que les gustaría más de todos modos. Cazarrecompensas y corsarios. Derribar naves Brosk. Entregar la recompensa a cambio de dinero. Nos sorprendió su respuesta casi infantil. El mando humano se enfurruñó, pero no discutió.
Lo que siguió para la humanidad fue verdaderamente vergonzoso. Los muelles de reparación y las vallas médicas de la UPC informaron de constantes visitas de naves humanas, a veces teniendo que realizar reparaciones en la misma nave con apenas unos días de diferencia. El daño siempre fue desastroso y obviamente unilateral. Nadie quiso señalar nunca la evidencia más vergonzosa de las reparaciones. La mayor parte del daño del casco parecía estar en las colas de sus naves. Eran incompetentes. Sí, pero más que eso, eran cobardes. Sin embargo, en contrapartida estaba la indiferencia humana por el bienestar personal. Los humanos que llegaban para recibir atención médica ignoraban el consejo de los profesionales médicos y regresaban cojeando a sus naves con muletas o con vendajes pesados o tablillas que todavía envolvían la lesión en tan solo unos días o semanas después del tratamiento. Era una broma en las vallas médicas y de reparación que las tres cosas con las que se podía contar en un puerto de la UPC eran comida, dinero y un destrozo humano. La guerra duró 2 años. Una miseria. Los Bros resultaron ser oponentes inferiores. Nunca capaces de mantener posiciones estratégicas durante mucho tiempo y nunca capaces de recuperarlas cuando las perdían. La duración media de las guerras de la UPC era de 30 años. Gracias al desafío de mantener y fortificar un frente de batalla que se extendía a distancias interestelares. Este tipo de cosas tendían a pasar algún tiempo en puntos muertos hasta que alguna jugada cuidadosamente calculada finalmente rompía la línea en algún lugar. Por lo general, se esperaban algunas pérdidas importantes en el planeta a lo largo del frente. Pero no hubo bajas civiles aquí aparte de la destrucción instigadora de los 3 mundos de la UPC. Por supuesto, los Bros no se habían rendido sin luchar. De hecho, se las arreglaron para promediar 3 destrucciones de naves de la UPC por cada una de las suyas. Sin embargo, sus sistemas de defensa planetaria, la construcción de naves y la distribución de potencia de fuego en el frente eran débiles y amateurs. La fuerza humana había perdido el 50% de sus naves y había sufrido muchas bajas al final. Además, nunca lograron entregar ni una sola recompensa. Si no fuera por la pérdida humana, habrían sido reprendidos y posiblemente habrían tenido que pagar impuestos para recuperar el gasto en reparaciones y recursos médicos que habían causado tan infructuosamente. Los Bros y sus aliados firmaron su rendición a regañadientes. Un diplomático humano estuvo presente, según el protocolo del Consejo. Mientras escoltaban al Brosk, pasó al lado de la humana y escupió a sus pies. Pensamos que fue un acto aleatorio de mala deportividad. La humana sonrió burlonamente al ver pasar al Brosk. Esto también fue visto como de mal gusto. Nos llevó otro año desarmar a los Brosk y cobrar las reparaciones. En los años siguientes, estudiamos minuciosamente la información confiscada a los Brosk. Descifrar tantos datos encriptados de tantos campos de batalla fue un proceso. Las transmisiones de radio y audio codificadas fueron los primeros datos que pudimos escuchar de manera confiable. Nos sorprendió encontrar referencias constantes en las comunicaciones de los Bros. The Bloodletter aparecía en las comunicaciones de los Bros de cada batalla importante, cada escaramuza menor y en relación con actos de sabotaje y espionaje a lo largo de la guerra. Según los relatos de los Bros, este Bloodletter era un hombre del saco. Aparecía tan a menudo que se lo tomaba como código Bros para cualquier fuerza de la UPC que se considerara una amenaza principal. La noticia de los Bloodletter se extendió por las filas militares de la UPC. A pesar de la naturaleza confidencial de la información,
Cualquier hazaña de los Bloodletter que se filtrara se compartía y cientos de soldados se enorgullecían de cada una de ellas. Los Bloodletter destrozaron las plataformas defensivas de los Bros en Ericor 9. Solo pudo haber sido nuestro escuadrón Gorlo. Lanzamos plasma sobre ellos en la tercera batalla y finalmente los atravesamos. Se podía escuchar en una base de Atrak mientras que a años luz de distancia un soldado de Nonolin se jactaba. Suena como si fuéramos Bloodletters para esa basura de los Brosk. ¿Escuchaste cómo derribamos sus plataformas defensivas en Ericor 9? Y así fue. Para cuando logramos descifrar las comunicaciones de video de los Brosk. Parecía que la mitad de la UPC estaba tripulada por Bloodletters. Lo pintaron en los cascos soldados orgullosos y alborotadores. Era un título que se les daba a los héroes retirados y era el nombre supuesto de no pocos equipos de fuerzas especiales recién fundados. Los conocíamos. A los humanos. Eran nuestros primos vergonzosos. Nuestros indeseables incapaces. Eso era lo que pensábamos. Sin duda. Tanto los piratas humanos como los soldados eran objeto de burlas y escupitajos. Incluso en estos años posteriores a la guerra. En 100 puertos de 100 sistemas estelares en el mismo momento en que vimos la primera transmisión de vídeo descifrada de Brosk. Era la señal procedente de uno de los mayores teatros de operaciones de la guerra. Nuestra primera pista de que todo no sería lo que parecía fue que la marca de tiempo era demasiado temprana. 10 días antes, el vídeo se puso en marcha y la inteligencia y el mando de la UPC observaron a través de los ojos de Brosk por primera vez. No era gran cosa. Era una cámara de seguridad en un hangar de Brosk. Una docena de destructores de Brosk estaban a punto de terminarse. De repente, hubo una oleada de actividad descontrolada mientras los equipos de construcción huían de los barcos. Un barco pasó a toda velocidad y quemó a todos los destructores, haciendo llover un infierno con un rayo que pasaba. La señal se cortó. Habían pasado 15 segundos de vídeo y definitivamente no era posible distinguir el barco que había realizado el bombardeo. No coincidía con ningún informe de combate de la UPC. El segundo video fue cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Se trataba de un sistema de vigilancia de un destructor. Estaba persiguiendo a una nave, visible solo como un punto de luz blanca mientras sus propulsores dominaban la huella de la nave en la pantalla. El destructor estaba desatando un fuego fulminante mientras perseguía a la nave más pequeña a velocidades no obligatorias para un combate aéreo en la atmósfera. El parloteo de la comunicación de la nave era un caos confuso y en capas. Pero cada parte del enlace de comunicación gritaba una palabra de vez en cuando. Sangrador. El destructor logró asestar un golpe directo que rompió el escudo de la pequeña nave. Y los oficiales de comunicaciones de Brosk repitieron el informe de estado triunfante. Núcleo de fusión del objetivo. Roto. Escudos. Fuera de línea. Sistemas de armas de energía. Baja capacidad. Motor FTL. Fuera de línea. Este Bloodletter, al parecer, era uno de los Brosk que habían logrado eliminar. O eso parecía. Ni un minuto después de soportar un fuego brutal sin escudos, la nave se elevó bruscamente, como para escapar y huir del planeta. El destructor la persiguió, y justo cuando ambas naves atravesaban la atmósfera, perpendiculares a la gravedad, algo se desprendió de la pequeña nave. Las comunicaciones de Brosk lo comentaron pasivamente, asumiendo que la nave se estaba deshaciendo de peso. Para cuando sonó la alarma, cuando se dieron cuenta de lo que era, ya era demasiado tarde. El último informe antes de que se muriera la transmisión fue este.
Carga arrojada identificada como núcleo de fusión terminal. Aléjense. Repito. La carga arrojada es. La nave Bloodletter arrojó su propio núcleo. No era exactamente un arma nuclear, pero definitivamente había mucha energía inestable buscando una salida. La nave Bloodletter activó sus propulsores en energía de reserva para girar sobre su eje. Cuando dio la vuelta por completo, disparó solo una ráfaga de baja potencia y se enderezó a su posición orientada hacia adelante y siguió volando. El rayo de energía atravesó el núcleo, que debía haber sido reforzado con un pequeño explosivo, y el núcleo explotó a pocos metros del destructor Browsk. La transmisión se interrumpió. En el breve momento en que el barco giró, apareció a la vista una clara fotografía de perfil. El barco era humano. A medida que el vídeo se descifraba, analizaba y cronologizaba durante los meses siguientes. Los humanos nos humillaron una última vez. Pero esta vez no fue porque estuviéramos avergonzados, ni porque estuviéramos barriendo a la raza primitiva bajo la alfombra por la vergüenza. No. Esta vez fue porque 193 naves, que ahora se sabe que representaban aproximadamente el 90% de las naves interestelares con capacidad de combate de la humanidad, estaban allí esparcidas por el teatro de la guerra, realizando ataques salvajes y audaces contra objetivos estratégicos en cada bastión importante de los Browsk sin respaldo, ya que les habíamos negado el apoyo del escuadrón. En muchos casos, atacaron solos antes de que apareciera la flota de la UPC, eliminando centros de producción, cadenas de suministro y escondites, relés de comunicación y, a veces, incluso realizando ataques imposibles contra naves insignia de los Browsk en naves ensambladas a partir de chatarra y unidas con cordel y oraciones. Luego, la UPC irrumpía y jugaba a la guerra, sin darse cuenta de cuánto más fácil se les había hecho el trabajo. Bloodletter no era un código para designar a los objetivos prioritarios. Bloodletter era el nombre que se le daba a una raza desconocida de genios de la guerra. A los temerarios suicidas. A la especie que podía librarse de las heridas fatales de la guerra con solo breves períodos de recuperación. Los Bloodletters eran los soldados que eliminaban en silencio a los cruceros Browsk para que las naves de la UPC pudieran escapar de enfrentamientos desfavorables. Los Bloodletters eran los que ponían tropas en tierra y desactivaban las defensas planetarias. Los Bloodletters eran los piratas que abordaban las naves insignia enemigas y desechaban a los comandantes Browsk antes de bloquear las comunicaciones, hacer explotar los núcleos y huir de la escena antes de que la UPC entrara en guerra. Los Bloodletters eran los que envolvían para regalo las naves de suministro llenas de combustible y suministros médicos para los grupos de abordaje de la UPC. Los Bloodletters fueron los que liberaron los barcos de esclavos de los Browsk, diezmando el número de combatientes de los Browsk. Los Bloodletters fueron los que tomaron la capital de los Browsk. Los Bloodletters fueron los que obligaron al mando de los Browsk a emitir su rendición, apuntando con un arma a la espalda del tirano de los Browsk mientras éste transmitía la declaración. Los Bloodletters eran singularmente humanos. La UPC había pasado años dándose palmaditas en la espalda por una guerra bien librada. Les dábamos medallas a los soldados que habían raspado las sobras de los humanos. Venerábamos a los comandantes que habían atravesado las líneas defensivas que los humanos habían paralizado días antes. Celebrábamos un trabajo bien hecho y ni siquiera invitábamos a la humanidad a la mesa. Los humanos se mostraron indiferentes ante las burlas, los abusos y las burlas de soldados, comerciantes, políticos y civiles de todo el sector. Nunca cobraron una sola recompensa.
Nunca exigieron una pizca de gratitud. Nunca tomaron represalias. Ningún pirata dio un paso adelante para atribuirse el mérito. Cuando se supo la verdad, los representantes de la UPC visitaron el mundo de la capital humana para ofrecer una declaración pública de reconocimiento y un sustancial obsequio en agradecimiento. Allí, en la capital, se había erigido un monumento por artistas humanos. Eran los 3 mundos esterilizados que habían sufrido antes de que alguien pudiera responder a la amenaza. Cada uno llevado y acunado por ángeles. Mitos humanos. Guardianes de las almas de los muertos. Allí se había escrito un mensaje. Un epitafio para 3 mundos a los que la humanidad no debía nada. Concédeles descanso. Erigiremos una espada de fuego para proteger el lugar de descanso. Rechazaron a los representantes y el regalo con cortesía pero con firmeza. Ahora, por fin, los conocíamos. Eran piratas. Eran astutos. Eran ladrones. Eran gente pendenciera, ineficiente y violenta. Y ellos, con honor y desinteresadamente, salvaron del fuego a innumerables personas de ambos lados de la guerra.